entramos a lo que es el clasicismo. Cómo la política y la economía influyen dentro de la música. Como les mencionaba, la violencia es humanizada en los grupos musicales y los coros y las se reunían en esta ciudad para poder generar dinero, ya que pues en ese entonces era donde más abundaba la economía. La mayor parte de Italia pertenecía al Imperio Austriaco, pero hablando musicalmente seguía colonizando casi toda Europa. En todas partes se solicitaban músicos de Italia. Se puede hablar de una diáspora de cantantes italianos. De los principales que solicitaban era Viena, Berlín, Londres, y compositores como Piccini, Cherubini, Jommelli, Galuppi y Paisiello, Cimarosa eran de los que predominaban en ese entonces en estas diferentes ciudades. En esta época también se da la época de la Ilustración, un movimiento humanista con ideales de progreso, igualdad, libertad y fraternidad, de tal manera que ellos buscaban una, como lo dice, una libertad mayor de expresión y de un rompimiento de la monopolización de lo que era la música y las artes. Dentro de todo este movimiento existieron personas que apoyaron este movimiento. Dentro de ellos están Catalina la Grande de Rusia, José II de Austria, Luis XVI de Francia, Carlos III de España, entre otros, siendo estos de los principales, se podría decir. Estos emprenden programas de reformación social. Siguen patrocinando las artes y las letras, pero ahora permiten que esto se abra al público. Los músicos en la antigüedad eran monopolizados. Por ejemplo, estamos hablando de que si un rey en específico decía, no, pues yo quiero que esta persona venga y toque para mí, pues esa persona exclusivamente tocaba para él, hacía música para él, y solamente las personas más allegadas a este rey tenían acceso a la música de esta persona, como se dio en muchos otros artistas de la música barroca. Entonces, si en tiempos anteriores una obra y un artista eran propiedad exclusiva de un patrón, o sea, un patrocinador, un patrón en ese entonces era un patrocinador, yo te pago, pero tú me haces tal cosa. En esa época el patrón empieza a patrocinar al artista cuyas obras, escritas originalmente para él, se interpretan también en los espacios públicos o son publicadas. En pocas palabras, ya no solamente era expedido o expuesto, perdón, la palabra correcta es, estas obras eran expuestas a toda la comunidad en general. Se le permitía a toda la gente poder escuchar y deleitarse con esas músicas. Algo muy importante que hay que hacer mención en este video es que el movimiento ilustrado está emparentado con el de la masonería, que se difunde rápidamente por toda Europa. Cuenta entre sus partidarios con poetas y compositores. Uno de ellos y de los más importantes es Wolfgang Amadeus Mozart. Sí, Wolfgang Amadeus Mozart era masón. En 1791 Mozart escribe una de sus obras más famosas hasta el día de hoy, que es La Flauta Mágica. Una ópera en la que se reflejan esos nuevos ideales de la masonería, en los cuales se representa la fraternidad, la sabiduría y el progreso. La simbología más evidente consiste en el número 3, símbolo de la inmortalidad. En este caso, Mozart refleja esta simbología en el arte de lo que es la flauta mágica, habiendo 3 damas, 3 niños, 3 puertas, 21 números musicales en total.
3 pruebas, al igual que se realiza para el ingreso de una logia masónica. La tonalidad de esta música está basada en el mi bemol, pero es un 3 bemol que representa lo grave, lo perfecto. En ella comienza y acaba la obra, el fugato de 3 voces de la abertura que comienza con 3 acordes. Hay 2 tipos de personajes, los que presentan el bien y la luz: el sabio Sastro, el príncipe Tamino, la princesa Pamina, y los que representan las tinieblas, el pasado y la superstición, la reina de la noche. Regresando al tema del clasicismo, hay que tener en cuenta que todo este auge se da dentro de lo que es la Revolución Francesa también, que se da en 1789 y 1799. En esta época hace que los privilegios de la iglesia y aristocracia, que el sistema de patronazgo comienza a decaer y que impulse ese largo proceso en el que la música deja de ser una servidumbre semifeudal para convertirse en una profesión de libre iniciativa para abastecer el mercado de la burguesía. Lo que les mencionaba hace un momento, la iglesia empieza a perder poder sobre estas personas, lo que ocasiona un declive dentro de las iglesias. Otra de las influencias dentro de la música, y una creo que de las más importantes, y es aquí donde empieza parte de la formación de lo que son los músicos de la música clásica, se da en París, creando el Conservatorio de Música en 1795, y después de esta le siguen otras instituciones que fueron los conservatorios de Milán, Praga y Viena. Dentro de las personas que hacían música era un grupo selecto de personas, o sea, decían, este sí. Para el siglo XVIII, las bellas artes comienzan a tomar en cuenta al público en vez de un grupo selecto de patrones y conocedores, o sea que se abre esto a personas de clase media que también tienen el talento y tienen la habilidad para poder tocar un instrumento o para hacer música. Conforme fue pasando el tiempo, la música se fue internacionalizando de la vida y el pensamiento, en parte también consecuencia del espíritu de la Ilustración y su fe en el progreso y la igualdad. Pero la mayor consecuencia de esto es la creación del estilo de música común. Es la creación de un estilo musical común internacional, un estilo que surge en los territorios germánicos como resultado de la fusión de los estilos italiano, alemán y francés, aunque siendo el italiano el predominante. La biografía y la producción del bohémico C.W. Gluck también refleja esta conjunción de gustos italiano, alemán y francés, gracias a compositores tan influyentes como... No sé cómo rayos se pronuncia esto. No sé cómo se pronuncia esto. Y Mozart. Ese estilo se convierte en el predominante en toda Europa y se le atribuye la frase "mi idioma lo entiende todo el mundo" a esta persona. No sé cómo se pronuncia. A él se le atribuye esa frase, y como sabemos, la música es universal. No importa dónde estés, todos escuchamos música, todos hacemos música, y eso nos une como personas. Banqueros, entre otros, amasan enormes fortunas y constituyen una vereda aristocrática burguesa. También crece en las ciudades una burguesía de clase media. Este cambio en la sociedad europea significa que, entre otras cosas, que el ocio deja de ser patrimonio exclusivo de la aristocracia. El aburguesamiento de la cultura musical sigue los pasos de la comercialización. Los empresarios descubren que se abre un importante mercado de los conciertos, música y la ópera. Hay cada vez más conciertos públicos con empresarios que a veces son músicos. Uno de ellos fue J.C. Bach, el pequeño de los hijos de Johann Sebastian Bach, y C.F. Abel, otro músico de origen alemán, quienes mandan construir en Londres la primera sala específica de conciertos, el Hanover Square Rooms, en 1775. En esa sala, F.J.
esta persona interpreta sus 12 últimas sinfonías. Así como también en un momento se crearon los patronatos, surgen también las sociedades musicales, organizaciones burguesas e instituciones colectivas que organizan conciertos públicos y encargan obras nuevas. Con el dinero de los socios comienzan ellos mismos a financiar orquestas y a construir salas de conciertos, dentro de los que destacan la Sociedad de Wilhelmshaus de Leipzig en 1781, en lo que sería la antigua Casa de Telas, la Royal Philharmonic Society en 1813, que es sede en Hanover Square Rooms hasta 1867, y el otro ya no sé cómo se pronuncia, pero aquí les dejo el nombre. Esta data de 1814, pero esta es en Viena. Los conciertos, que también en ese entonces eran llamados academias, son eventos que duraban de 2 a 3 horas con programas que mezclan música vocal e instrumental, lo que hoy conocemos como óperas. La música se convierte en una necesidad social, pero también se vuelve privada. Era el distintivo para las personas de la burguesía de clase media, los que querían adentrarse un poco más a esta música, o tenían acceso a esta música. Igual cabe señalar que en este entonces una mujer solamente podía tocar el piano, y esto se consideraba en un signo de buena educación. Pero si una mujer quería tocar algún instrumento de viento o de cuerdas, estos eran impropios para personas o para señoritas de la burguesía o burguesía media. Para este entonces, por primera vez en la historia, se escribe menos música religiosa que profana. O sea que la mayoría de los músicos prefería ser independientes a pertenecer a una diócesis, y con las escuelas de música de bellas artes que ya existían, tenían la oportunidad de capacitarse y poder hacer su propia música, solo que en ese entonces era muy diferente, y lo vamos a ver más adelante con algunos autores. La iglesia empezó a resentir esa ausencia y se escribía menos música religiosa, pero más música profana dedicada hacia otras personas o a otras cosas. Cuando hablamos de músicos, se habla de 4 tipos de músicos: los músicos de la iglesia, los músicos de corte, los músicos de ciudad y los músicos autónomos. Los músicos de iglesia. Debido a la rápida desintegración de la administración eclesiástica y el debilitamiento de las capillas cortesanas, decrece el protagonismo de cantores, organistas y maestros de capillas eclesiásticos, ya que estos preferían irse a otros lados para no tener que depender solamente de alguien y solamente depender o cantar lo que esa persona le dijera. De ahí tenemos a los músicos de corte. Sigue habiendo músicos de cámara, pero en general los músicos de una corte se agrupan en orquestas. Es frecuente que estos músicos toquen más de un instrumento, especialmente en las cortes pequeñas, donde la flauta y el clarinete pueden ser tocadas por los ovistas. Los músicos de ciudad. Con la progresiva libertad de mercado prácticamente desaparecen los músicos municipales, o sea que prácticamente cada quien podía hacer la música que quisiera de la manera que quisiera y tratar de tener hasta cierto punto esa libertad de crear su propia música sin que nadie le estuviera diciendo nada. Ok, de ahí pasamos a los músicos autónomos. Estos músicos empiezan a construir su carrera cada vez más dentro del nacimiento de la economía de libre mercado y fuera del patronazgo tradicional. El trabajo en la corte o en la iglesia es más seguro, pero deja de ser rentable para los buenos músicos. Los ingresos para un músico no atado a un patronato vienen principalmente de 4 fuentes. La primera, la enseñanza. Incluso músicos de buena reputación y posición estable tienen alumnos, muchos de ellos Bach, Gluck, Mozart, Vivaldi, Beethoven, todos ellos tuvieron sus alumnos. De aquellos a quienes enseñaba, ellos le generaban un ingreso. 2. Encargos de composición y o interpretación para nobles, burgueses o iglesias. Ellos seguían componiendo música según quien lo necesitara y quien se lo pidiera, en la manera que se lo pidiera. 3. Organización de conciertos propios o participación de otros. Como mencionaba anteriormente,
Al crearse las sociedades musicales, ellos con la inversión de los patrocinadores o quienes financiaban, pues ellos podían generar su propia música, o independientemente con los alumnos que tuvieran, podían ellos hacer un concierto y de ahí generar para sus ingresos. 4, que es la venta de su música, o sea, simplemente vender sus partituras para también poder generar y que esa música se pudiese expandir a otros lugares. Dentro de los músicos autónomos tenemos dos tipos, los cantantes y los instrumentistas. Los cantantes firman un contrato con un empresario por una actividad y por un tiempo específico. Los castratis, que desaparecen progresivamente de la escena, son sustituidos por los tenores, por los de la ópera. ¿Qué es un castrati? Castrati eran niños aceptados por la diócesis para que durante la madurez su tono de voz no cambiara. Esos son los castratis. De ahí tenemos a los instrumentistas. Los solistas virtuosos empiezan a asumir una importante comparable a la de los grandes cantantes de ópera y su recompensa económica también. En ese entonces sí existían personas que tenían esa habilidad específica con ciertos instrumentos, pero no eran valorados de la manera en que debería de ser. Le daban más importancia a unas tonalidades de voces más altas que a la música, que era la que llevaba el acompañamiento de la voz del cantante, que en este caso era el de ópera. Dentro de todo este proceso, los instrumentos fueron cambiando. La mayoría de los instrumentos en sí cambió. Algunos tuvieron pequeñas modificaciones, pero otros no. Otros de verdad sí cambiaron por completo. Dentro de los instrumentistas estaban las orquestas. Conforme estas fueron avanzando, ya no era... Las orquestas autónomas se nutren tanto de instrumentistas profesionales como de aficionados, lo que le daba la oportunidad a la burguesía media de poder pertenecer a algo grande, que en este caso era la música en orquestas. Y obviamente se conformaba de muchas personas, pero conforme fue pasando el tiempo, estas se fueron seleccionando, haciéndolo más específico. Ok, también estaba lo que era la dirección. La dirección era dada por el teclado o por el primer violín, o bien al frente del conjunto, generalmente con un rollo de papel. Por ejemplo, en la Ópera de París, Beethoven parece ser uno de los primeros músicos de Viena que dirige sin instrumento desde un atril independiente, o sea, que dirigen como lo conocemos hoy en día. La colocación durante el primer cuarto del siglo XIX, las orquestas de ópera abandonan el patrón de largas filas, o sea que iban de punta a punta, y entonces ocupaban todo un salón enorme y comienzan a sentarse de cara mirando al centro. Se empiezan a sentar como se sientan hoy en día, se sientan en forma de medio círculo. Dentro de los principales instrumentos que existían en ese entonces estaba el arpa. Para obtener notas cromáticas con una sola fila de cuerdas se desarrollaba un sistema de ganchos que se insertaba un clavijero, pero tenía una desventaja, que al perder las cuerdas la verticalidad sonaba de manera apagada en comparación con las cuerdas de aire. En 1810 Ese-Erard crea un arpa de doble conexión, el arpa que llegará hasta hoy, o sea, el arpa que utilizamos hoy en día. Sus 43 cuerdas se afinan en do bemol y cada uno de sus 7 pedales puede ser presionado 2 veces. Cada cuerda pasa por 2 horquillas colocadas una encima de la otra, lo que permite que se pierda esa verticalidad manteniendo su tono. El siguiente instrumento es la guitarra. Con la gradual desaparición del laúd y de la tiorba, que son los instrumentos más apropiados para acompañar a los palacios e iglesias, porque era reducido el espacio en una cierta cantidad de personas. Conforme fue pasando el tiempo, el tamaño de estos instrumentos ya no era suficiente, por lo que se le hicieron varias modificaciones, dentro de las cuales se encuentran
se alargó el diapasón para permitir la ejecución de notas más agudas. ¿Qué es el diapasón? Esto es el diapasón. Y los trastes, estos son los trastes, en vez de tripa, se hacen fijos de marfil o de ébano, y lo que hasta hoy se sigue utilizando, lo que es el metal, sigue teniendo un cuerpo más pequeño que la guitarra actual y un sonido más ligero. En esta época la distancia entre los trastes es menor, lo que significa que algunos pasajes eran más factibles de tocar en sus guitarras que en las actuales. Hay un mayor uso del punteado frente al rasgueo, que era más efectivo en instrumentos con órdenes dobles. Era más fácil en ese entonces hacer una nota. Por ejemplo, si hacías una nota de fa, te quedaba corto. Ahorita haces una nota de fa y tienes que hacer esto. La familia del violín y sus diferentes variantes. Los instrumentos nuevos y muchos antiguos son objeto de alteraciones que no cambian su apariencia por fuera, pero tienen un importante efecto al momento de hacer ciertas modificaciones en ciertas partes. Como por ejemplo, el diapasón se hace más largo, con lo cual se permite alcanzar una octava posición. El mástil se inclina hacia atrás para aumentar la tensión de las cuerdas. Y 3. La mayor tensión de las cuerdas sobre el puente hace que el alma deba ser más larga y gorda, o sea, más ancha, al igual que la barra armónica, para evitar la fractura de la tapa armónica. El objeto de todo esto es un sonido muchísimo más fuerte. El precio a pagar de haber modificado el violín es que ya no se escuchan los agudos armónicos, aunque cada vez es más frecuente el de 3 cuerdas sin traste y forma tipo viola de gamba. Vamos a entrar a lo que es los instrumentos de viento, de los cuales tenemos la flauta transversa, el clarinete di bassetto, el corno di bassetto, el oboe, el corno inglés, el fagot, la trompa, la trompeta y el trombón. La flauta transversa tiene una variación muy grande de diferentes instrumentos, que son estos de acá. La flauta transversa, con mayor capacidad de crescendo y diminutendo, desplaza a la flauta de pico y se convierte en el instrumento solista preferido entre los de viento de madera. Posteriormente pasamos al clarinete. Va ganando en popularidad desde la última parte del siglo XVIII, su ámbito es mayor que el de la flauta. De ahí tenemos el clarinete di bassetto. Es un clarinete al que se le añaden 2 tornos en el registro grave con una campana que sobresale. La ventaja de esta modificación es que el instrumento adquiere un sonido más profundo. El corno di bassetto es un clarinete grave en fa, o sea, está afinado en esa nota. El tubo es mucho más largo que el del clarinete, pero el diámetro del taladro es solo un poco mayor, por esto el timbre es muy diferente. Y Mozart tenía especial predilección por este instrumento, o sea que era uno de los instrumentos que más le gustaba tocar. A el oboe también se le añaden claves adicionales, con el propósito de eliminar digitaciones cruzadas, mejorar la afinación de ciertas notas, facilitar las agudas y mejorar los trinos y ampliar el ámbito en otras tonalidades. El corno inglés es un oboe tenor en fa. El fagot es lo más frecuente, son de 5 a 6 llaves, pero puede llegar hasta 10. La trompa, a mediados del siglo XVIII se produce una revolución en el estilo interpretativo gracias al procedimiento de meter la mano en mayor o menor medida en el pabellón, produciendo así notas que no son armónicos naturales, es decir, se puede obtener una escala cromática de una buena parte del ámbito del instrumento, o sea que era un muy buen instrumento. De ahí tenemos la trompeta natural, tan ligada a los cornetes aristocráticas, es abandonada y situada por varios modelos que persiguen dotar el instrumento de cromatismo. El principal es la trompeta de llaves, generalmente de 5. De aquí tenemos al trombón. Las 4 posiciones diatónicas básicas da paso gradual a 7 posiciones cromáticas. Cada una de ellas baja la altura un semitono. Sufre un serio declive por el descenso de capillas, pero es rescatado como miembro frecuente en las orquestas en gran medida gracias a Beethoven desde la Quinta Sinfonía. De ahí tenemos los timbales.
se hacen imprescindibles en la orquesta, pero el sonido fuerte producido con las baquetas duras de madera es inapropiado para interiores. Y desde 1800 aparecen baquetas cubiertas con material blando, ya sea gamuza, cuero, lana o franela, o sea, que son las que conocemos, que tienen una bolita. Por último tenemos el piano, que su predecesor o su origen se da en el clavecín. El piano triunfa sobre otros instrumentos de teclado probablemente porque combina el volumen y el brillo del clave con la expresividad del clavicordio y porque se asocia con la burguesía. Se construyen más pianos cuadrados o de mesa que de cola, ya que son más baratos. Entre 1770 y 1800 se estandariza un teclado de 5 octavas, el mismo de un clave o un clavicordio. Pero para 1800 casi todos los pianos tienen ya 6 octavas. Y en 1820 hay muchos con 6 octavas más 5 octavas. Los cambios en la construcción son muy rápidos. Todos usan pedales o rodilleras para el forte. Son los pedales que están abajo del piano. Hay dos tipos principales de piano según la mecánica. El primero es la inglesa. No hay palanca intermedia, pero hay una palanca de escape agachada en la tecla que actúa directamente sobre el martillo. Y el segundo es la alemana vienesa, su timbre más claro y penetrante y con un toque más ligero. Entre los pianistas de esta época destacan Clementi y el bohemio Dussek, además de Mozart, Beethoven y Schubert. Dentro de los músicos también están los compositores. Son aún compositores e intérpretes que componen obras para sus conciertos. Dentro de esta época del clasicismo resaltan varios autores, dentro de los que encontramos a Franz Joseph Haydn, creo que así se pronuncia, y si no, le vamos a decir el buen amigo Franz. Durante 24 años, de 1766 a 1790, es maestro de la capilla de una rica familia aristocrática austríaca. Pero al morir su patrón, o sea, su patrocinador, Franz comienza una nueva vida como músico autónomo. Permanece 2 largas temporadas en Londres, 1791 y 1795, donde es saludado como el compositor más grande del mundo, pero pues uno de los compositores más grandes del mundo para mí sigue siendo Beethoven. Dentro de estos autores, dentro de estos compositores más bien, encontramos a Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a hablar un poquito sobre su historia. Aprende música con su padre, que es Vicecapeller-Messier, en la corte arzobispal de Salzburgo, quien decide exhibir las dotes musicales de su hijo y de su hija, pero que resaltó más su hijo, por las principales cortes y ciudades de Europa, cosechando grandes éxitos en conciertos tanto privados como públicos. Con 13 años es nombrado Concertmeister de la corte sin sueldo. Entre los 13 y los 16 años viajó a Italia 3 veces. El nuevo príncipe arzobispo de Salzburgo se muestra autoritario e inflexible con el cumplimiento de las obligaciones impuestas a sus subordinados y dificulta sus viajes y sobre todo su aprendizaje. Cada vez él se sentía más prisionero en la pequeña corte de Salzburgo. Ya no pasa por niño prodigio y debe empezar a buscarse la vida. Emprende un gran viaje con su madre. El objetivo era buscar un empleo bien pagado en alguna corte de Múnich, de alguna parte de Alemania. Pero no tuvo ningún resultado. En 1778 recibe varios encargos, pero las perspectivas de una carrera de éxito concluyen igualmente en un fracaso cuando llegó a París. Wolfgang Amadeus Mozart regresa a Salzburgo, donde ocupa el puesto de organista de la capilla y recibe recibía algunos encargos externos. Tras una tormentosa entrevista con el arzobispo en 1781, es cesado de su servicio y comienza una vida de músico autónomo en Viena. Los primeros años son bastante prósperos. Recibe encargos públicos, organización para conciertos públicos, toca en interpretaciones privadas, hace música pública, etc.
Durante sus últimos 4 años de vida, sin embargo, los encargos se vuelven escasos. Uno de ellos es una misa de requiem para los funerales de la mujer de un conde, y que este requiere firmar como quiere hacer público que es suya. Mozart muere antes de poder terminar este requiem. ¿Se imaginan tener que vivir de esa manera? La mitad de su vida, Mozart la vivió encadenado a un arzobispo, un príncipe arzobispo. O sea, era muy complicado para él poder hacer su música y tener que limitarse o limitar su conocimiento o explotar todo su potencial de esa manera. Y luego cuando lo hace, sí tiene reconocimiento, pero no de la manera que él quería. O sea, vivió media vida atado a lo que los demás querían y no a lo que él quería hacer. Tal vez no le dieron el reconocimiento en su momento, pero pues hoy en la actualidad conocemos mucho de la música de Mozart y sabemos el gran músico que era. Tal vez él no lo vio, pero el mundo sí, el mundo. Bueno, ahora otro de los grandes y de los más impresionantes para mí, creo que es de la música que más me gusta y que más me inspira, es la de Ludwig van Beethoven. Su abuelo, de origen belga, y su padre son Capelier Messier en la corte de Colonia, con sede en Bonn. Su educación musical comienza con su padre, quien fuerza los progresos del niño con la esperanza de convertirlo en un segundo Mozart. Le inicia en el piano y lo presume al público en 1778, afirmando que el niño tiene 6 años, cuando realmente tiene 8. ¿Pero a quién le importa? A nadie. Es grande y ya. Un conde bohemio alemán le propone ir a Viena para que reciba el espíritu de Mozart en manos de Haydn, de nuestro queridísimo Franz, con quien aprende contrapunto, toca en conciertos privados y también algunos públicos organizados por él mismo. Otra fuente de ingresos son los alumnos, sobre todo las alumnas e hijas de los nobles que tenían, que en ese entonces era bueno que ellas aprendieran a tocar el piano y era muy bien reconocido. De ahí pasamos a algo muy importante. La Sinfonía número 9 es ejecutada por primera vez en un concierto organizado por él en mayo de 1824. El teatro donde él se presentó quedó totalmente abarrotado y era recibida esa obra con mucho entusiasmo. Su funeral fue un evento multitudinario, lo que nos da una idea de la reputación que Beethoven tenía en ese entonces. Estamos hablando de que llegó entre 10,000 y 20,000 gentes, más o menos, si no es que más. También dentro de estos compositores está Franz Schubert. Nace en Viena, con 11 años entra como niño cantor en la Capilla Imperial. De joven lo que le gustaba es la composición, pero debía de ganarse la vida como maestro en la escuela de su padre. No consigue cargos importantes, ni estrenar ni editar mucha música. Es otro caso de lo difícil de ser compositor autónomo. No solo debe tener capacidades musicales, sino también debe de saber darse a conocer, cosa que pues tal vez no lo hizo o su padre no se lo permitía en ese entonces. A menudo residía en casa de amigos que organizaban reuniones en las que se cantaba y se tocaba, conocidas como las Schubertiadas, que esto se da entre 1816 y 1828, y que convierte en una de las mayores atracciones musicales de Viena. En los últimos años, a pesar de su estado de salud por la sífilis, esperemos que las Schubertiadas no hayan sido ocasión de la sífilis. Su productividad sigue intacta en calidad y cantidad, dada la brevedad de la carrera compositiva de Schubert. Su enorme producción de obras es doblemente admirable, cerca de 1000 obras, pero no todas fueron expuestas. Vamos a terminar con los compositores, y les juro que cuando vi este nombre tuve que buscar en internet para saber qué era, si era hombre o mujer. Carl Maria von Weber. Y sí, es un hombre, no una mujer. Él era Kapellmeister en la corte de Dresde de 1816 a 1826, pero también componía de forma autónoma. Él hizo óperas, hizo música sacra, tuvo 2 sinfonías, tuvo obras vocales con orquesta e hizo 16 conciertos, dentro de los cuales unos de los que
dividió fueron los conciertos para clarinete y orquesta, que es para clarinete 1 en fa menor y para clarinete 2, número 2 en mi bemol mayor. Y ya para terminar, hablábamos hace un momento sobre lo que era la monopolización de la música. Dentro de la monopolización también existía la monopolización de la construcción de instrumentos. Al romperse las sociedades, los gremios, la disolución de los gremios, los constructores empiezan a organizar el trabajo con métodos industriales, o sea que empiezan a meter maquinaria más aparte de mano de obra. Y algunos músicos como constructores de Clementi en Londres y Pleyel en París son los que implementaron esto de tal manera que todos estos instrumentos que ellos hacían se podían distribuir a donde ellos querían y la gente tenía acceso a estos instrumentos también, ya fueran de la burguesía media o el que pudiese comprar un instrumento de este tipo. Bueno, hasta aquí sobre el clasicismo. Espero que les guste este video. Y espero poder sacar un 10, o sea, tener mis 25 puntos. Hasta luego, adiós.